financiero más. Hay un mercado de futuros, hay un mercado diario, hay una subasta en la que hay una oferta y demanda. Cuando hay un exceso de demanda, los precios se disparan, hay especulaciones, se pillan esas especulaciones. Hay un organismo en España que es la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que tiene que dar tirones de orejas. A veces pues, pueden ser más o menos indulgentes, pero hay unos mecanismos ahí de control. Y bueno, es un producto financiero. Y de hecho, ahí no se verá mucho en la diapo, pero a la derecha, pues cada periodo de tiempo, cada año, cada trimestre, pues tiene sus precios en base a esas previsiones. Y hay entidades, empresas y particulares pues que se ganan la vida especulando con estos precios, ¿no? Entonces, pues es una visión totalmente contrapuesta a la visión de soberanía que os he planteado. Un punto también que hay que tener en cuenta, pues en la Unión Europea admite estos mercados marginalistas, este tratamiento como productos financieros, pero siempre y cuando se asegure el suministro. El suministro en todos los territorios tiene que estar asegurado y es la primera prioridad de los territorios. Y ahí entra un poco la definición de capacidad. Habréis escuchado muchas veces que las renovables no son controlables, no son tan controlables y necesitamos centrales de capacidad que casualmente pues, son las nucleares, las térmicas, también la hidro, también las térmicas de biomasa podrían serlo, y que son las que regulan y pueden ajustar más la producción a esa demanda. Ya sabéis, bueno, se están haciendo un montón de pruebas, de experimentos y demás para integrar la controlabilidad y la capacidad y mecanismos de capacidad a las renovables como la eólica y la solar, con almacenamiento, elevación de aguas, bombeos, etc. También hay que comentar porque es un mercado marginalista. El mercado marginalista es lo que define pues, las subastas diarias, ¿no? El famoso pool que gestiona OMIE, en este caso en España. Y, bueno, pues, en el que hay un mercado diario, una subasta diaria en la que productores y comercializadoras y agentes de mercado pues, cruzan sus necesidades y se pacta un precio. Entonces, cuando se cubre toda la demanda al último precio que marca la última fuente que ha entrado, esa es la que marca el precio de todo lo demás. O lo que se dice en castizo, pues es pagar el chope a precio de chuletón. Los productores te van a decir que es la única manera de incentivar que todas las fuentes de generación que tenemos disponibles pues se presten a este juego. Y bueno, pues es un debate pues, que desde OMIE, desde Red Eléctrica, pues se defiende. Pero bueno, hay otras visiones y desde luego el hecho de introducir el autoconsumo y la autogeneración pues va a hacer que estas prácticas pues tengan cada vez menos peso dentro de lo que es la parte negativa. Porque siempre se tiene que asegurar, y en toda la normativa, en toda la legislación, se habla de una rentabilidad razonable de todas las fases del sistema eléctrico, tanto de transporte como de distribución, etc. Lo de rentabilidad razonable, pues corremos un tupido velo. Y bueno, y señalar también por último que en la comercialización pues hay dos viales de abordarlo. Una es el mercado libre, en la que nosotros como consumidores buscamos precios, buscamos una comercializadora y en base a esos precios, a esos contratos y a esos periodos de vigencia, pues tenemos nuestro suministro. Pero también sigue el PVPC o precio voluntario de pequeño consumidor, antigua tarifa de último recurso, que es donde el gobierno asegura unos precios básicos mínimos del suministro doméstico, en este caso de menos de 10 kilovatios. Este PVPC, ¿qué sirve? Pues también de lanzadera al bono social. Y aquí es donde quiero llegar a la definición pues, de bien básico sujetado por la normativa, ¿no? Ya que al ser perceptores del bono social, al ser consumidores vulnerables severos o vulnerables en riesgo de exclusión, pues los cortes de suministro están mucho más o bien demorados en el tiempo, de 2 a 4 meses, o bien en casos de suministros esenciales con menores en el domicilio o con personas con algún tipo de discapacidad, imaginaros, con respiradores, etcétera, pues no se puede cortar el suministro de la luz. Entonces, sí se logra un aseguramiento en esos casos tan determinados de ese bien básico. ¿Qué actividades pues, abarca esa soberanía energética? O sea, la soberanía energética no solo es tengo mis placas, sino tenemos que ser un poco más ambiciosos y aspirar a que esa soberanía pues, abarque todas las fases, ¿no? Entonces, pues bueno,
Solo repasar de forma rápida que el ciclo energético tiene pues básicamente 4 fases. Una es la generación, otra es el transporte y la distribución, que es pues, de alta tensión en el caso de transporte, en las líneas de red eléctrica, que sabéis es una empresa pública y es un monopolio. Y luego está la distribución, que es un mercado liberalizado, pero a través de concesiones a largo plazo, y las redes de distribución pues, están gestionadas desde las subestaciones hasta nuestro contador. Y luego pues, el consumo, la comercialización y consumo, que es realmente lo que parece que es ese último eslabón de la cadena, y nosotras como consumidoras, personas consumidoras, pues parece que podemos incidir más ahí. Y en la parte de generación, ahora que sobre todo la solar, la fotovoltaica y el autoconsumo, la normativa de autoconsumo, pues lo está haciendo propicio. Entonces, en base a esas actividades posibles y en base a que son suministros básicos, las personas deben tomar las riendas para asegurar esa soberanía, y esa democratización, esa necesidad de democratización, pues nos surgen pues, 2 posibles soluciones que son complementarias, aunque están diferenciadas, que son las iniciativas de economía social y solidaria o el cooperativismo. Hay iniciativas de economía social y solidaria que son cooperativas y otras que no son cooperativas, y hay cooperativas que no son economía social y solidaria y otras que sí. Entonces, digamos que si veis que distingo los 7 principios, los principios cooperativos y los principios de la economía social y solidaria, muchos son complementarios, muchos se definen de la misma manera, pero hay alguna diferenciación. La adhesión abierta y voluntaria, la gestión democrática, la gran importancia de la formación, de la educación, la formación continua y el desarrollo de las personas inmersas en estos procesos, el derecho a la información, el principio de intercooperación para conseguir esa resiliencia, el que esté que los socios, las personas socias, pues se involucren de forma activa, tanto de aportando su tiempo como aportando también, en este caso, el caso de las cooperativas, una pequeña aportación de capital. Y bueno, como veis, son cuestiones, la economía social y solidaria, ya sabéis, que están integradas en España dentro de la red de redes de REAS. Y bueno, pues las cooperativas tienen un montón de uniones, de entidades, de asociaciones de cooperativas, de sectoriales, está Hispacop, están luego en función de las categorías de las cooperativas, cooperativas de servicios, cooperativas de trabajo asociado, pues cada una tiene sus federaciones y sus uniones. En nuestro caso, pues Unión Renovables es la unión de cooperativas eléctricas. Y bueno, en este caso, Unión Renovables, pues somos socias de REAS y estamos integradas en REAS. Entonces, ese cooperativismo, dentro de nuestra visión como cooperativas, de esos bienes básicos, pues incidimos en esa última fase sobre todo. Aunque ahora que vamos cogiendo más peso, estamos entrando en las otras fases del ciclo eléctrico. Pero en términos generales, el cooperativismo de consumo no deja de ser una reacción, una iniciativa de abajo hacia arriba, bottom-up, para asegurar unas determinadas condiciones de esos bienes básicos. Es una movilización de las personas para asegurar esos bienes básicos que sean accesibles y que tengan una calidad aceptable, promover el cambio tanto social como de sostenibilidad ambiental. Es un voto diario, nuestra decisión de consumo es una forma de votar y de opinar a diario, no cada 4 años. El hecho de ser participativos, de trabajar a través de grupos de trabajo, de participar en las asambleas, de decidir diariamente con nuestro consumo, lo que hace es incentivar una inteligencia colectiva y una mayor resiliencia, gracias también a ese principio de intercooperación. Y como individuos podemos tener una indefensión aprendida y asumir que todo nos viene dado, y todo viene dado por las grandes multinacionales, que van a decidir incluso con su neuromarketing y sus ofertas y su demanda, parece que vamos a estar a su criterio, cuando realmente con estas iniciativas comunitarias tomamos el control y tenemos una mayor resiliencia. Ejemplos conoceréis tantos como yo o más, pero bueno, os resumiendo, pues hay cooperativas, como os he comentado, eléctricas, como las que estamos sacando adelante, cooperativas de movilidad eléctrica, como Alterna, como Son Mobilitat, cooperativas de vivienda, como iniciativas de cohousing, de co-living,
Hay iniciativas cooperativas más o menos formales, informales, con otras fórmulas de trabajo compartido, de coworking, de comunidades incluso de centros sociales autosostenidos. Hay cooperativismo agrario, y lo ha habido y lo habrá y lo seguirá habiendo. Y en telecomunicaciones también está habiendo, como son Conexión, Eticom, Wifinet, y están saliendo un montón también de iniciativas acogidas al medio rural en base a ese desencanto de que haya muchísima España vaciada en la que no haya una conexión aceptable a Internet ya considerada como un suministro, las telecomunicaciones como un suministro básico. Pero claro, el cooperativismo y el trabajo colectivo pues también no es un invento de hoy. Porque también lo ha habido la explotación y el aprovechamiento de montes comunales en los pueblos, de terrenos comunales, de pastos, de suertes de pinos, en montes de utilidad pública. También ha habido, y en los pueblos, pues había también, bueno, algunos lo siguen conservando, pues las famosas hacenderas, ¿no? Que era pues el trabajo comunitario, sobre todo pues días festivos, en los que pues la gente del pueblo pues se ponía de acuerdo para mantener, para construir o para desarrollar actividades por el bien común. Es algo que hemos perdido esa cultura de corral, hemos perdido esa cultura de pueblo, pero bueno, es una iniciativa que ahora parece que estamos hablando de innovación social de una forma muy, muy futurista, cuando realmente solo tendríamos que preguntarle a nuestros abuelos, que ahora lo están pasando tan mal, a nuestros abuelos, pues cómo lo han hecho y cómo se hizo, ¿no? Con las cooperativas eléctricas pasó lo mismo. Cuando empezó a instalarse el suministro eléctrico, ahora hacía unos 100 años, pues la iniciativa muchas veces, mientras en las grandes ciudades, en las grandes poblaciones y los grandes poderes económicos, pues tenían ese músculo para esa instalación de ese suministro tan mágico por aquel entonces, pues los pueblos en el medio rural y en el campo, pues se tuvo que hacer muchas veces de forma cooperativa, ¿no? Con sierras, con fábricas de luz, con cooperativas eléctricas como las valencianas, que tienen ya prácticamente unos 100 años de antigüedad y siguen manteniendo muchos modelos cooperativos, ¿no? Entonces, esa primera ola de cooperativas eléctricas tiene unos 100 años y vino de la mano de la propia iniciativa popular de asegurar ese suministro y de implantarlo, ¿no? Cuando los poderes económicos o no había una rentabilidad económica en ellos, sino más bien un bien social. La segunda ola, yo lo llamo segunda ola a esas cooperativas eléctricas que nacieron pues, a principios de, pues hace unos 10 años aproximadamente, 10, 11, 12 años, fiel retrato de las cooperativas europeas que llevaban mucho tiempo funcionando. La pionera en este caso pues, fue Somenergia, allá por 2010, y luego le siguieron pues, varias, ¿no? Sobre Goyener un año después, Cencer en Andalucía, etcétera, ¿no? Y bueno, fueron las que consolidaron, las que tuvieron un movimiento más grande, más potente, en territorios más poblados y con un tejido social más fuerte. Y bueno, ahora mismo pues son referentes y están perfectamente consolidadas y generando un impacto social que gracias a él pues, se ha generado esa tercera ola de contagio de cooperativas, en las que ya somos prácticamente una veintena de cooperativas en el territorio estatal, entre las cuales pues, está la que yo represento, Megara, en Soria, pero también pues, está Energética en Valladolid, Solabria en Cantabria, Nos Energía en Galicia, Emaspe en Navarra, todas las valencianas, aparte de las clásicas, la Solar en Murcia, y un extenso Astur Energía, que están también en Asturias, y también Ayumar. Bueno, y poco a poco van haciendo más iniciativas, porque sobre todo aquí el tamaño no importa, sino más bien que haya unos grupos motores y haya unas agrupaciones de personas que quieran tirar ese carro. Y bueno, a partir de ahí, pues también hay otras iniciativas que parten de estas cooperativas y de sus entornos, en las cuales están liderando y están tirando del carro de la transición energética que habréis escuchado, para reducir emisiones, para hacer un aterrizaje suave en la emergencia climática, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, hay incluso iniciativas de aportaciones para hacer plantas solares como generación kilovatio hora, en el que está Somenergia, Sorkuncha, que es la inversión en instalaciones de microgeneración de parte de Goyener. Hay iniciativas municipales como Vilabat en Viladecans. También hay un proyecto referente en la Isla del Hierro, Gorona de Viento, que está integrando eólica y elevación de agua para darle una autosuficiencia energética a
a la isla del Hierro y no que tengan que depender de un barco que les lleva diésel a una central térmica cada X tiempo y viven pueden suministrarse de su propio viento y de su propia agua y, bueno, en el futuro de su propio sol, incluso su propia geotermia. Y, bueno, el elemento vehicular, la célula que consideramos desde las cooperativas, que va a ser la célula de la transición energética, es la comunidad energética local, que es, digamos, todo lo que concentra esa soberanía energética participativa, democrática y resiliente. Aquí tenéis la definición desde la que nació todo y de la cual pues, ya se ha desarrollado en el resto de transposiciones en las normativas de los países de la Unión Europea. Pero, bueno, como veis, es algo que no se han pillado los dedos, pues en tener ánimo de lucro, no puede tenerlo, y toca todas las fases. Está orientada al valor más que a la rentabilidad y bueno. Esto tiene dos ámbitos, dos caras. Una es la técnica, en mi opinión es la más fácil. Realmente ya la tecnología es madura, está testada, se ha abaratado un montón, es accesible. Pero, bueno, está el tema social, ¿no? El tema social de ser unos consumidores pasivos de energía. Estamos empezando a darnos cuenta de que podemos tomar la ciudadanía, la ruralanía, que me gusta decir, en las personas, tomar un papel activo, ¿no? Entonces, el ámbito de organización social, de toma de decisiones, de tener un equilibrio entre esa sostenibilidad de la iniciativa y esa participación y no morir en el intento, pues es el auténtico reto, en mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, esos aspectos de la comunidad energética, pues tiene que ser una participación abierta y voluntaria por personas físicas. También las empresas pueden estar invitadas y los ayuntamientos, las comunidades energéticas tienen un enfoque local, una mente local. Los ayuntamientos pueden ser unos buenos impulsores y unos buenos inspiradores de la creación de esas comunidades energéticas. En contraposición a la definición que estáis viendo de la directiva, en la Federación Europea de Cooperativas Eléctricas, se llama RESCOP, lo tenemos más claro aún y para nosotros una comunidad energética tiene que ser solo de ámbito local, que esté participada al menos en un 51% por personas físicas y tiene que Perdona, tener un tamaño muy determinado. ¿Sí? Fernando, perdona que te interrumpa. Sí. Es que no se está viendo tu pantalla. Uy. Voy, un momento. Perdón. Había aparecido. A ver. Ahora. ¿Ahora se ve? Sí, amplía la imagen en la presentación y perfecto. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Sí. Ha vuelto, ¿verdad? Vale, se ve que se ha debido colgar. Gracias por avisar. Vale, entonces eso, la comunidad energética, pues nosotros desde las cooperativas pues tenemos esas restricciones para hacerlo, asegurar que sea participativa, ¿no? Y sobre todo buscar ese triple impacto social, ese triple impacto de balance ambiental, económico, social. Y la rentabilidad financiera pues está en último orden, las personas primero. No tiene que haber ánimo de lucro, si hay retribuciones tienen que estar reguladas, sobre todo por el trabajo. No hay reparto de resultados, sino que se busca una estabilidad, una generación de fondos de educación y promoción, de fondos de reserva para nuevos proyectos y se empodera a la ciudadanía habiendo intercooperación entre otras iniciativas y ayuda mutua, ¿no? Y una información totalmente transparente en la que se estimule el espíritu crítico, porque es una de las opciones también. Pasamos de ser consumidores pasivos con opacidad en esa información a estar informados y al tanto de todo. Ojo, aquí muchas veces hay un límite que hablamos muchas veces con nuestros socios de las cooperativas, que es, sí, puedes estar al corriente, puedes estar informado, puedes exigir esa información, pero a menudo no puedes, tampoco no te da la vida, ¿no? Si tuvieras que estar participando de forma activa en tus suministros básicos, pues puede generar ahí un estrés temporal, ¿no? Entonces, bueno, los valores ambientales, soberanía energética, descarbonización de la economía, circularización, vamos a producir la energía y vamos a consumir la energía, es lo que necesitamos, y el mejor kilovatio hora es el que no se consume, el famoso negavatio.
implantar las renovables, ¿no? Y aceptar un poco el decrecimiento que lo tenemos interiorizado en las cooperativas, o intentamos hacerlo, ¿no? Y en base a eso, a ese decrecimiento, pues también se consigue a través de una asesoría, de un ahorro, de una eficiencia a todas nuestras personas socias, ¿no? Buscamos siempre relaciones a largo plazo, es decir, sí, hacemos que nuestras personas socias, nuestros consumidores, nuestras pymes, nuestros ayuntamientos gasten menos. A corto plazo es tirar piedras sobre tu tejado, vale, pero por eso, porque buscamos relaciones a largo plazo y no buscamos ese beneficio económico como primordial. Y bueno, las oportunidades son enormes porque valorizas recursos endógenos, esto es especialmente importante en el medio rural, que es productor de energías limpias neto, creas valor y empleo local de calidad, o eso es lo que se busca, aunque el impacto de las instalaciones, al ser tecnología tan testada y tan autónoma, pues tampoco se genera tanto empleo. Un ahorro económico, hace falta una inversión inicial siempre, en ahorro y eficiencia energética, en renovables siempre hay una inversión inicial que suele ser un desembolso más o menos fuerte, sin subvenciones, el tema de las subvenciones da para otro debate, pero se recupera, por ejemplo, las instalaciones de autoconsumo, entre 5 y 10 años, has recuperado lo puesto y tienes otros 20 años, 15, 20 años de vida útil en la que estás generando valor, aparte de descarbonizar y ser soberano energéticamente, ¿no? Las personas primero, lo volvemos a repetir, las mejores tecnologías disponibles a precios populares también, ¿no? Y sobre todo el cacharreo y el testeo de pruebas, ¿no? Y bueno, los proyectos son abiertos, cada proyecto en base de el grupo motor de personas, el perfil, las características, las aptitudes y las capacidades, pues va a ser diferente. En RESCOP, en la Federación Europea, pues hay unos 1.200 cooperativas que van desde una urbanización de adosados que se han montado a escote sus instalaciones solares, hasta parques eólicos comunitarios, hasta redes de calor, de district heating, ¿no? Coche eléctrico compartido. O sea, multitud de proyectos en las que se construyen de forma, se co-crean, se construyen de forma compartida. Os voy a poner ejemplos. Bueno, como aquí algún día veremos monasterios o veremos iglesias también, ¿no? Un caso icónico que me gusta mostrar es el de Feldheim, que es un pueblo a una hora de Berlín, de 300 habitantes. En base a unos problemas con la distribuidora, con E.ON, decidieron hacerle una oferta y comprarle la red de distribución, es decir, desde la subestación hasta los contadores. E.ON hizo una oferta económica, hicieron los cálculos y salía que había que poner unos 3.000 euros por hogar. Los pusieron, se apropiaron, se empoderaron de su red de distribución eléctrica y empezaron a iniciar una serie de proyectos. Crearon una cooperativa que se llama Energía Kele y con fondos europeos, en base a proyectos piloto, etcétera, pues empezaron a desarrollar cosas. Ayudados e impulsados por el ayuntamiento, en este caso. Y bueno, empezaron pues poniendo fotovoltaica en los edificios públicos, empezaron a integrar la fotovoltaica de los domésticos de las empresas en esa red de distribución, a balancearla. Luego montaron parques de fotovoltaica en terrenos municipales o terrenos pues cedidos para esto. Y finalmente también promovieron unos 80 megavatios de eólica que la han convertido ya en una mole, ¿no? Acto seguido también han creado una red de calefacción compartida, de district heating, y han creado un proyecto también de coche eléctrico compartido con cargadores públicos, etc. O sea, es prácticamente el paradigma de empoderamiento de un pueblo y de soberanía energética. Lo que pasa es que ya estamos hablando de una mole que factura decenas de millones de euros, ¿no? Habréis escuchado también de DVS Jonau, en la zona de Friburgo, que también es un pueblo que ha logrado ese empoderamiento, ¿no? Otro caso más pequeñito, que nos toca más a la España vaciada, porque yo os estoy hablando desde Soria, desde el territorio despoblado, pues nos fijamos mucho en Escocia, ¿no? Aquí hay una isla creo que es en las Orcadas, pues que dependía pues, de un barco, de una central térmica de diésel o de fuel oil, me parece, sí, que les suministraba y había un electrógeno que generaba luz para aproximadamente unas 1.500 habitantes. Nada, se liaron la manta a la cabeza, formularon un proyecto europeo y montaron un parque fotovoltaico, mini eólica, varias turbinas de hidro para los ríos que nacían allí
y lo balanceaban y lo integraban todo, y luego como último respaldo, en caso de que esas 3 fuentes no funcionaran, pues seguían teniendo la fósil. En este caso, señalar pues, que no la han necesitado apenas y que prácticamente la fósil salta un par de veces al año, 2 o 3 veces al año. También en bloques de vecinos, esperemos ver pronto, cuando esto vuelva a la normalidad, que ya parecía que se estaba animando el cotarro, bloques de vecinos que no solo las zonas comunitarias pues pueden tener esas placas fotovoltaicas, sino que también podemos integrarlas y integrarlas como consumidores en esos bloques de vecinos, ¿no? Y digamos que igual en los pueblos es más fácil de implementar, pero de una forma con un mayor alcance, por decirlo así. Al final montar una placa solar es fácil si tienes espacio y tienes enganche y tienes el boletín, pues lo puedes hacer en cualquier lado. Pero de forma operativa y con un mayor porcentaje de autoconsumo, pues se puede conseguir en los pueblos, pero en los bloques de vecinos, en Ámsterdam, con bastantes menos horas de sol que aquí en España, lo están haciendo y lo están implementando. Y aquí en España, pues también hay comunidades de cohousing que lo van a implementar y hay comunidades ya de vecinos que lo están haciendo. Y bueno, en las cooperativas estamos intentando animar, lo que pasa que poner de acuerdo a una junta de vecinos pues a veces no es tan fácil. Es más fácil de lo que parece, hay que poner de acuerdo creo que a 1/3 de los vecinos para poderlo implementar, y luego el que quiera que se sume a la red interna o no se sume, ¿no? O sea que no tiene más. Y este proyecto os quería enseñar también que lo estamos haciendo desde la cooperativa, desde Megara, que es hacer una comunidad energética rural en un pequeño pueblo de Soria, Castilfrío, 30 habitantes, en colaboración con Red Eléctrica, que tiene un interés bastante grande en ver cómo va a reaccionar el modelo de generación distribuida, sobre todo en los finales de red de distribución, es decir, en los pequeños pueblos. Entonces, bueno, el ayuntamiento se ha prestado a cedernos el espacio y a cedernos sus suministros en el centro social, en un museo interpretativo, en el lavadero, que tiene también elevación de agua para suministro del agua potable. Y vamos a instalar pues, 13 kilovatios en esas 2 ubicaciones, una mini eólica también para ver cómo se integra, un pequeño cargador de vehículo eléctrico, y luego también estamos mirando cómo se va a cambiar a LED toda la alumbrado. Vamos a meter unos módulos de litio para ver cómo cubrir los periodos de punta. Ahí son 30.000 euritos para probar y luego sobre todo también está la parte social en la que esto va a ser gestionado de forma democrática por el pueblo a través de una asociación sin ánimo de lucro. En un año de ejecución vamos a ver los resultados y luego a partir de ahí el pueblo será el que decida democráticamente. Hay varios pueblos también más que están animados, también destacar la localidad de onubense de la Sierra de Huelva, de Arroyomolinos de León, que está también funcionando, también en colaboración con la cooperativa de Som Energía, del proyecto Germinador, y vamos a intentar sacar adelante, en este caso en un pueblo de 1000 habitantes, una comunidad energética, en este caso ya con otro perfil. O sea, se instalarán placas en el polideportivo, en la depuradora, en las escuelas, y todo eso se puede integrar en red y darle múltiples aplicaciones, ¿no? Se puede orientar al autoabastecimiento, se puede orientar al riego y al bombeo, se puede orientar a que los excedentes vayan a los hogares en riesgo de exclusión. Las posibilidades son múltiples y cada cooperativa ha abordado las soluciones en base a sus integrantes y a su punto de partida de forma diferenciada. Y luego el futuro es enorme, o sea, es enorme y las tecnologías nos están haciendo la boca agua, ¿no? Las plantas virtuales, por ejemplo, pues al final es poder integrar en una red, en una nube, a todos los microproductores. Imaginaros en esos tiempos, en los intercambios P2P, ¿no? En el que subías una peli y se la bajaban otras 20 personas para verla, ¿no? Bueno, eso era piratería, ¿no? Pero bueno, para que entendáis el concepto de intercambio P2P, el intercambio P2P se puede hacer entre productores de energía doméstica fotovoltaica y consumidores que en vez de depender de una compañía eléctrica, pues pueden hacerlo en una nube integrada cooperativa de productores y consumidores, que ahora pues se ha creado ese palabra que se llama prosumidor. Y bueno, si metemos también el almacenamiento con esas baterías inteligentes, hay unos juguetitos caros también, hay que decirlo, que no se ha abaratado todavía el litio,
para conseguir este tipo de funciones, aunque haya países en los que esto todavía sea ilegal y sobre todo al oligopolio pues le dé bastante miedo que se pueda hacer esto, ¿no? Y bueno, también, sobre todo, como habíamos repetido, las personas primero, no dejar a nadie atrás. Las cooperativas, las iniciativas de abajo arriba, populares, participativas, pues también tienen que velar y luchar pues, porque ese suministro básico pues, sea de forma efectiva. Y hay proyectos pues, de pobreza energética muy interesantes, como el del Ayuntamiento de Rubí, Rubí Brilla, barrios sostenibles, liderado por Fundación Tomillo en el barrio de Usera de Madrid. La cooperativa valenciana de trabajo asociado, AEO Luz, está haciendo un trabajo brutal asesorando a las administraciones locales en materia de pobreza energética con formación, con auditorías, etcétera. Y bueno, señalar pues lo que os había comentado antes del Mercado Libre, las cooperativas no podemos entrar, no podemos dar bono social, pero asesoramos y mandamos al bono social y defendemos un poco eso, pero no podemos hacerlo. Pero bueno, tenemos otras formas por el momento de abordar y de ayudar a la gente, ¿no? Como más o menos os he podido exponer en estas diapositivas anteriores. Y por mi parte, nada, animaros a los que no seáis socios de una cooperativa o que no conocíais un poco de qué iba esto, podéis tener vuestro suministro liberado en prácticamente 10-15 minutos. Eso es lo que se tarda en dar de alta la luz y liberar tu luz. Y que si como consumidores, prácticamente 1 o 2 millones de personas en España, nos liberáramos la luz, nos liberáramos la banca, nos liberáramos las telecomunicaciones, nos liberáramos la alimentación, el cambio de 1 o 2 millones en un país de 50, no estoy diciendo más, temblarían hasta los cimientos, ¿no? Y ahí es donde está esa capacidad, esa soberanía y sobre todo esa resiliencia que parece que hemos perdido y que tenemos una indefensión aprendida, pero que realmente es mucho más fácil de recuperar de lo que queremos. Y por mi parte, ahí lo dejo. Quedan un cuartito de hora antes de salir a aplaudir y luego después de los aplausos a los que nos cuidan, pues estoy a vuestra disposición para resolver más dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Antes de los aplausos, como queda un rato, si queremos aprovechar para hacer una pregunta o compartir reflexiones con todos los demás, pues eso, tenemos todavía unos minutos antes de parar para los aplausos. Fernando, te pediría de... No, espera que te lo... Sí, estoy viendo el chat, ya he visto algunas preguntas. Sí. Hay... Monique dice, existen ya placas fotovoltaicas más finas, flexibles, que se le puede dar el color. ¿Aplicáis a la compensación entre energía producida y consumida de los clientes? Sí, sí. Hace poco se habilitó esa compensación. Hemos dado unos precios además para incentivarlo, porque de momento pues, es una cuestión minoritaria y fue una cuestión más técnica, ¿no? Hasta que no se habilitó el reglamento y nos dieron un plazo para adaptarnos. Esos contadores tan inteligentes que nos instalaron, pues también tienen dos sentidos, ¿no? De entrada y de salida. Entonces es tan sencillo de que ya nos llegan las lecturas de los excedentes de nuestros socios y les descontamos en el término de energía, pues ese excedente, ¿no? Ya está, ha sido muy sencillo. Hay comunidades autónomas, sobre todo ahí es donde está el cuello de botella, en las consejerías de industria de las comunidades autónomas, les está costando un poquito más autorizar esas instalaciones de autoconsumo. Pero a nuestra operativa ya estamos haciéndolo. Y bueno, está la compensación simplificada de menos de 15 kilovatios y realmente es mucho más sencillo y no hace falta ni darte de alta en el IAE, ni darte de alta en el 037, ni echar IVAs, ni nada. Entonces, es una fórmula muy sencilla. Lo único que, claro, el límite está en que lo único que puedes conseguir, lo máximo que puedes conseguir es tener un término de energía cero. Así que es más importante conseguir cubrir tu propia demanda que los excedentes en sí, ¿no? Que al final es una retribución simbólica. Hay dos personas que han levantado la mano. Doy paso a César Rivas. Te abro micro, César. Espera, voy a silenciar el micro, que no creo que César tenga esa voz. Antes
antes de pasar la palabra a César, doy paso a Antonio y vemos si podemos recuperar calidad de sonido con César. Adelante, Antonio. Antonio Urbina. Hola. Bueno, lo primero, dar las gracias a Fernando por la charla, muy interesante. Y bueno, a ti, Luigi, a la gente de la escuela por organizar los seminarios estos, que está muy bien. Yo la pregunta que te quería hacer a Fernando es en relación al Real Decreto, el 244/99, que se ha aprobado hace poco, el de autoconsumo con balance neto. La cuestión es que este decreto limita la posibilidad del autoconsumo a los 100 kilovatios. Eso para casas individuales o grupos pequeños, pues es más que suficiente. Pero en el momento que empieza a haber una propiedad colectiva de la instalación o ya es un bloque de pisos grande donde la instalación es de muchos vecinos, pues queda un poco limitado los 100 kilovatios. Hay que ir ya al régimen de venta y demás. ¿Cómo veis que sería mejor solventar esto? ¿Pelear y presionar para que se eleve el límite, por ejemplo, hasta 1 megavatio? ¿O habilitar mecanismos que la gente ya entre al mercado de venta por encima de los 100 kilovatios? Esa sería la pregunta, gracias. Ahora. Sí, ahora ya tengo el audio. Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. En este caso, efectivamente, menos de 100 kilovatios es lo que está sujeto a compensación, más a partir de ahí para arriba. De hecho, ya nos estamos encontrando los límites, por ejemplo, en granjas, en explotaciones agrícolas, en regadíos, que ya te dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos 2 instalaciones aisladas de 98 kilovatios y nos acogemos a compensación? ¿O nos liamos la manta y hacemos un PPA, ¿no? Un acuerdo de venta? Claro, con el alta, con el pago del impuesto, el impuesto de generación, etcétera, ¿no? Que hace que sea todo mucho más complejo. Aquí hay una cuestión. Como ha sido un sector y han sido unas prácticas tan vetadas y tan complicadas en estos últimos años, casi preferimos, sí, o sea, partiendo de la reivindicación continua, ir sacando adelante los pilotos, ir animando, ir generando, convirtiendo esto en una actividad cada vez más implantada, que meternos en esa pelea, ¿no? Al final, el 99% de las iniciativas van a estar por debajo de 100 kilovatios en este sentido, en el sentido de doméstico, de instalaciones municipales, etcétera, ¿no? Ir sacándolas adelante, sacando las pequeñas y luego por las grandes ya nos iremos peleando. También hemos estado metidos en regadíos y hablando de 200 y pico, incluso algún regadío de 2 megavatios, pero claro, ya son cosas que cuando nos vienen a las cooperativas decimos, oye, que nosotros vamos a trabajar un poco lo pequeño, vamos a cubrir la demanda, nuestra propia demanda, que al final es realmente lo que aporta valor, aparte de la descarbonización y de, pues, te quitas los kilovatios hora que están con peajes e impuestos, y ahí es donde está el verdadero ahorro, ¿no? Pero efectivamente, Antonio, ya veremos cuando se vaya generando esa masa crítica de instalaciones de microgeneración, que realmente consigamos de forma efectiva que estén controladas por personas, pues iremos pidiendo mayores tamaños, ¿no? Y sobre todo también que Red Eléctrica, que las distribuidoras vean que no les está afectando a la capacidad, que se puede balancear, que no sobreviene ninguna catástrofe. Pongo ejemplos. Para los escépticos dicen, no se puede hacer la transición a renovables en 10 años o lo que sea, ¿no? Bueno, ojo, o no se puede implantar el coche eléctrico tan rápido porque habría que aumentar muchísimo la demanda de generación. Cuidado, señores, cambiamos en 0, del gas a la vitrocerámica en muchas casas. Se instalaron muchísimos aires acondicionados, pasamos de la térmica, del gas, del gasoil, de la leña, a los equipos de aire acondicionado. Se ha electrificado muchísimo la economía. Fíjate, electrificar todo el parque móvil en España, calculó Renault, y era un 20% más de generación, que por otro lado estamos consiguiendo reducir a base de ahorro y eficiencia, ¿no? Entonces, estamos hablando en todo momento de parámetros factibles y creo que me he enrollado de más. Vale, hay dos preguntas pendientes, pero antes haríamos una pausa para salir a los balcones y volvemos a las 8:05, ¿de acuerdo? Vale. En 10 minutos volvemos. Gracias, hasta ahora. Vale.
Hasta ahora. Hay preguntas pendientes. Intentamos de nuevo abrir el audio para que César pueda intervenir. No sé. César. No. Voy a silenciar el micro y voy a leer la pregunta que hacía César. Hacía distintas reflexiones. Empezamos, sí. Decía César que con el gas no hemos entrado ya que es... no, esta es la pregunta, perdona. Sí. Vale. Hace 2 años en una consulta con Som Energía me dijeron que en mi caso no sería rentable el cambio. Y ello independiente de que socialmente, éticamente es más lógico estar en una cooperativa que en una distribuidora de último recurso, dependiente de una gran empresa de las 5 o 6 que pueden facilitar PVPC. En definitiva, económicamente no era rentable el cambio. Y de nuevo César, sí, decía que no se había hablado del gas. Fernando, te abro el audio. Bien, efectivamente, con respecto a los precios del PVPC, son precios regulados por el gobierno, vinculados al mercado mayorista en este caso, y las cooperativas, sobre todo, pues en base a por una economía de escala y por cómo al final tenemos que, al no tener la autogeneración suficiente, pues tenemos que morir al palo del mercado mayorista. Aún así, con unos márgenes mínimos de sostenibilidad, pues las tarifas pues son lo competitivas que son. De todas maneras, en un consumo doméstico, que estamos hablando de un consumo pues de un promedio, arriba abajo, el promedio en España creo que son 3.500 kilovatios hora año, dependiendo también si tienes la térmica, la climatización aparte o no, pues en un consumo promedio estamos hablando de unos 20-25 euros al año. En el caso, por ejemplo, nuestro, que también hacemos comparativas, también lo compensamos con las optimizaciones, ¿no? Ahora ya como se puede entrar en el portal de distribuidora, pues ayudamos, buscamos la curva, cambiamos la discriminación horaria o casos también de DHS cuando tienen calefacción eléctrica y les afinamos la potencia. Y con eso intentamos compensar que somos un poquito menos competitivos que el PVPC. Pero eso sí, por ética, por delante, a esto, a nosotros, al doméstico y a los ayuntamientos y a todos. Les decimos, el PVPC es la mejor opción, ¿vale? Pero si por 2 euros más al mes puedes tener tu luz liberada y socializada, pues bueno, es una opción de consumo a considerar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Francia, cuando fuimos a montar la cooperativa, pues en el ERCOM nos decían, ¿no?, que el consumidor francés estaba dispuesto a pagar hasta un 15% más por esa energía 100% renovable y cooperativa, ¿no? En España hemos tenido que ir a precio desde el minuto 1, pero bueno, también lo hemos compensado con ese asesoramiento en base a lo complejo que es, que todavía no se logra entender una factura de la luz, y fíjate que tendremos muchas a lo largo de nuestra vida, no lo terminaremos de entender, pues en base a esa asesoría y a esa optimización, pues logramos compensarlo. En cuanto al tema del gas, pues ya he respondido en el chat así rápido. Vamos por las fuentes no fósiles. El suministro de gas natural
salvo ese pequeño porcentaje de biogás, de digestores anaerobios, pues de purín de vaca, de compostajes y demás, es una fuente fósil, emisora y sujeta pues, a dependencia de otros países y de otras especulaciones, etcétera. Entonces no entramos. No entramos bien por principios, bien por falta de capacidad. Eso sí, con la biomasa, sobre todo biomasa agrícola, forestal, con las redes de calor, etcétera, pues algún día pues, veremos si entraremos en alguna iniciativa, ¿no? Pero siempre muy local o intentando que sea lo más sostenible posible. Sergio pregunta, ¿cómo podemos implementar las placas solares en comunidades de vecinos en ciudades? Sí, no hay ningún problema. De hecho, con el último Real Decreto, el 244/2019, que comentaban por ahí, es posible. Lo único, hay que poner de acuerdo a los bloques. Hay ya varios bloques, varias comunidades de vecinos que lo han hecho en las zonas comunes, dimensionar la instalación y hacer un análisis coste-beneficio. Lo que se suele hacer es estimar un poco, nosotros hemos hecho las comparativas ya, vemos un poco la demanda eléctrica que tiene ese bloque de los servicios generales, pues de las luces de los garajes, de la propia puerta al garaje, del ascensor. Ojo que las distribuidoras lo van a echar muchas veces para atrás cualquier cambio en el boletín a ese respecto porque es un suministro ininterrumpible. O sea, hay veces que como se te pongan tontos en industria o lo que sea, pues coges y tengas que dejarlo a un lado, ¿no? Y dejar ese suministro sin tocar. Pero bueno, no debería haber ningún problema. Y poco más. Los riegos, en caso de que tengan, o bombeos de agua, pues en caso de que tengan pues, zonas comunes ajardinadas y demás. Y en la cubierta, pues montar las placas. ¿Que hay más capacidad? ¿Que hay más cubierta? ¿Que se puede montar más? Pues sin problema. Red interna, se puede montar alguna instalación de Smart Metering para ver qué se mete y vamos, esto es factible, ¿eh? O sea, yo os lo digo así. Tú podrías pagar. Claro, luego está el tema de los repartos. Están con el tema del coeficiente de reparto dinámico, que eso lo van a cambiar. Eso se va a tener que cambiar porque es inviable cumplirlo. De hecho, se está incumpliendo en los pocos autoconsumos compartidos que hay, se está incumpliendo porque es prácticamente imposible, pero no se puede tampoco echar para, digamos, sancionar, porque es técnicamente... Entonces, un caso muy típico, 20 viviendas, montan 20, 25 kilovatios en la cubierta porque tienen espacio. Tienen para sus servicios generales y luego tiran una pequeña red interna a los 10 vecinos que han querido y a lo mejor por 20 euros de comunidad lo suben a 25 euros por el suministro de luz y en vez de pagar 60 euros de luz al mes, pues a lo mejor pagan 30 a la comercializadora por la red externa y a lo mejor pagan esos 5 o 10 euros de más por amortizar la comunidad de vecinos. Una cosa importante también, las comunidades de vecinos, hay mucha banca que la considera un cliente de riesgo de cara a financiarse, a conseguir crédito. Entonces, ese también es una pequeña barrera de entrada que nos estamos encontrando. Hay comunidades más solventes, hay comunidades menos solventes, que hay vecinos que dejan deudas. Bueno, es un tema muy complejo y daría también para hablar otros 20 minutitos de los proyectos en los que estamos. Y bueno, y ya en lo último, ya que sería la repanocha, sería que en fase de proyecto, que se puede hacer un proyecto de eco-housing, tú podrías hacer que ese suministro, pasa que las distribuidoras se tirarían de los pelos, hacer esos 20, 25 suministros que tendría un bloque de viviendas, convertirlo en un suministro industrial. Con un 3.0, con unas potencias con maxímetro y ir modulándolo tú y encima con el efecto de la fotovoltaica y de las renovables que pudieras montar. Calculamos que aproximadamente el coste de la hipoteca de un vecino se reduciría un 7%, solo con ese ahorro en costes energéticos, en costes de acometida, en costes de instalación. Pero estos son cuentas que hemos hecho nosotros porque nos hacemos nuestros cuentos de la lechera. De acuerdo. No hay más preguntas. Si me permitís, para ir terminando, más allá de las cuestiones técnicas, que bueno, siempre quedan dudas, y quizás después, Fernando, antes de terminar, podrías compartir en el chat
unos contactos para aquellos interesados puedan contactar contigo. Y considerando que las administraciones son las últimas responsables de garantizar los suministros básicos como la energía, y que pues existen proyectos de iniciativas populares como la de Unión Renovables en muchos de los territorios del Estado. ¿Cuáles son las limitaciones, las barreras en España para que tanto iniciativa como la vuestra, pero en general se pueda democratizar ese sistema de energía renovable en todos los territorios, que sea accesible a toda la sociedad, a toda la gente que pueda acceder a energía renovable, pero además tener garantizados suministros básicos? ¿Cuáles son esas limitaciones, esas barreras, y quiénes son los últimos responsables para que finalmente sigan existiendo esas barreras a diferencia de otros países? Bien, en este caso soy un optimista patológico, es decir, creo que a día de hoy, bueno, hace unos años, hace pues unos 3, 4 años, España, en cuanto a normativa, iba en contra, iba en corriente en contra con respecto al resto de países de la Unión Europea. Se frenó el autoconsumo, se frenó de forma radical la instalación de fotovoltaica. Cuando Alemania le dio las orejas al lobo con el gas ruso, montaron Energía Vende, ¿no?, el plan de transición a las renovables, y llegaron a tener 8 veces la fotovoltaica que teníamos en España instalada. Y todo eso ya hemos pasado de ir en contra de la mano de países como Polonia, Hungría, países carboníferos o con una visión muy, muy diferente de esto, a ir totalmente en la corriente a favor de la transición energética, pues con eso, con Alemania, con Francia, con Bélgica, con Holanda. ¿Qué pasa? Que ese cambio tan radical en cuestión de meses, más esta mala imagen, estas informaciones, desinformaciones, también hay fake news, muchas fake news en este sector. También todas esas familias, 60.000 familias aproximadamente, que se arruinaron hace unos 10 años cuando se retiró las primas y bueno, como no pueden recurrir a tribunales internacionales, pues han quedado con auténticos dramas personales. Y luego que es un sector pues que siempre ha generado ese recelo, ¿no?, de que por aquí las eléctricas siempre te van a estafar, ¿no? Entonces, es más una cuestión de percepción y de que nos lo creamos y de movilizar. El marco normativo ya está. Los casos, los ejemplos, los proyectos piloto ya están. Solo queda que animarse, que cada vez más personas se animen a liberar su luz, a participar en más proyectos de este tipo, etc. Las cooperativas solemos hacer esa reflexión: joder, si molamos tanto, ¿por qué no viene la gente? ¿Por qué no vienen todo el mundo en masa, ¿no? Autocrítica: no tenemos medios ni capacidades, ni a lo mejor tampoco nos lo hemos terminado de creer, de que somos una buena opción. Pero bueno, lo vamos demostrando poco a poco, paso a paso, y el que entra en una cooperativa se queda prácticamente en el 98-99% de las ocasiones, y se convierte en militante en base a sus capacidades. Entonces es una cuestión más de factor humano que de normativa. Con cuidado. En base también a lo que hay multitud de pilotos pequeños que sacar adelante antes de meternos en derribar gigantes. Si hiciera falta derribarlos, que seguramente no haga falta. Esto va a pasar como con Kodak, ¿no? O sea, la tecnología y las personas con esa tecnología a su servicio, se pueden hacer auténticas transiciones en un tiempo mucho menor del que creemos. Y una cosa que se me había olvidado antes con respecto a los autoconsumos comunitarios es que las amortizaciones rondan en torno a los 8 o 10 años. 8 o 10 años ha recuperado la inversión en esos autoconsumos en comunidades de vecinos, y tienes una vida útil fácilmente de 25 años. Pero bueno, esto es hasta ahí. Y bueno, yo espero que estéis viendo desde la pantalla el contacto de la Unión de Cooperativas. Esta es la unión de cooperativas que recoge a las 19 cooperativas que hay en todo el estado,
Pero bueno, en vuestro territorio seguro que tenéis cooperativas una cooperativa que opera, que podéis contactar con ella perfectamente o contactar con la Unión y que os comenten cuáles son las cooperativas que están operando en vuestra provincia. Bueno, pues hemos agotado el tiempo. Fernando, muchísimas gracias por lo que nos toca desde el equipo de la escuela y de nuevo muchísimas gracias a todos y todas a los que habéis asistido a esta actividad y os reenviamos a la siguiente actividad de mañana a las 7. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Gracias a vosotros. Hasta pronto.